Perdón. Correcto. Muchas gracias por la invitación. Celebro realmente la importancia de este foro. Creo que estamos enfrentando problemas que son, como diríamos los científicos sociales, son problemas de frontera del conocimiento, pero son también problemas de la frontera real que separa a países, pueblos, naciones, grupos. Nosotros tenemos, digamos, en este momento asignado un tiempo relativamente corto para la magnitud del tema que tenemos que tratar, y entonces procuraré realmente presentar ante ustedes lo que considero son algunos de los problemas que emergen de nuestra temática. De hecho, presten atención que ayer yo misma tuve que preguntar si el título de nuestra mesa era migración, un problema global o un fenómeno global o una fuente de oportunidades global. De hecho, lo que estamos nosotros viendo es que gran parte realmente de lo que caracteriza a nuestra modernidad, diría, desde el siglo XIX en adelante y hoy en el XXI con mucha más fuerza, es la persistencia y permanencia del fenómeno migratorio. Así ha comenzado la modernidad y hoy se reafirma. Y sin embargo, si nosotros atendemos los datos, impacta ver que en el 2010 tenemos una cifra tan amplia como más de 200 millones de inmigrantes que están circulando por todo el mundo. En efecto, lo primero que diríamos es que las cifras han sido incrementales, como ustedes pueden ver, en la última década. Datos fundamentales diría que una de cada 35 personas, o sea, un 3% de la población del mundo es migrante internacional. Podemos concluir que es poco en relación a la población y, sin embargo, es muy amplia en los números absolutos con que se da. También hay un dato segundo que nos llama la atención, y es que alrededor del 60% de los migrantes del mundo viven en países desarrollados. Es que hay una orientación, una tendencia en los movimientos migratorios que tienden realmente a ubicar a las poblaciones en aquellos espacios donde los índices de desarrollo podrían ser mayores. Yo afirmaría, de hecho, tres aspectos que son los que caracterizan a mi modo de ver este problema. En primer lugar, que la migración es un fenómeno mundial y global. Esto es, atañe a todo el mundo, pero también tiene características globales. ¿Qué quiere decir eso? Que lo global lleva a que las otras dimensiones, como son lo local, lo nacional y lo regional, se recomponen de formas nuevas. No es que lo global elimina, cancela o le resta importancia a lo nacional o a lo local o a lo regional. Las regiones cuentan, las localidades cuentan, los países cuentan. Lo que pasa es que la forma en que se organizan y articulan es nueva y tienen un horizonte que es el horizonte global. De hecho, si nosotros quisiéramos marcar cuál ha sido la característica del proceso migratorio, diríamos que inició como un contacto entre culturas, tal vez con el inicio del segundo milenio. Pasó a lo que podemos llamar un mundo en movimiento. Todo lo que ha sido el siglo XIX, vuelta de siglo al XX, y hoy, como algunos colegas investigadores califican, estamos de lleno en la era de la migración. Y sin embargo, esta migración, este proceso, asume hoy nuevas características. ¿Qué es lo que cambia? En aras de la, diría, simplificación, diría yo que lo que cambia es que en efecto nosotros estamos viendo la problemática de la migración dentro de lo que son los procesos de globalización, que no son homogéneos, que se dan de diferentes maneras en el mundo y
y que los estados nacionales también tienen una capacidad diferente de negociar su incorporación en los procesos globales, a pesar de que el concepto de soberanía estatal, del control sobre los procesos en el territorio, es algo que ya no equivale al concepto de Estado. En segundo lugar, son procesos, diríamos, multifacéticos, porque son procesos económicos, políticos, sociales y culturales, e interactúan uno con otro. La globalización, lejos de ser solo un proceso económico, implica las otras dimensiones. También diríamos que es multidimensional porque muchos de estos procesos son intencionales y otros son totalmente imprevistos y tienen un carácter esencialmente contradictorio. Y si ya en algún espacio se muestra esto, es precisamente en los procesos migratorios. Por una parte, en un mundo globalizado hay una desterritorialización. Muchos de los arreglos económicos, sociales, culturales y políticos pueden ser hechos al margen del lugar fijo, del territorio. Y por otra parte, y estos son flujos de capitales, de conocimiento, y por otra parte, y simultáneamente, es en la migración donde aparece con una gran fuerza, una cruda fuerza, el concepto de territorio y lugar, sobre todo en el concepto de frontera. Y creo que esto, es fundamental. De ahí que lo que hoy nos enfrentamos es que así como hay un mundo en movimiento y una era de migración, también nosotros que nos abocamos a pensar estos problemas, nos encontramos con que nuestros conceptos también están en movimiento. Una de las propuestas que haría es que, reconociendo la importancia de lo local, lo nacional, lo regional, veamos un ordenamiento que podríamos llamar transnacional. Esto es la posibilidad hoy de pensar el proceso migratorio no como algo en una sola dirección de alguien que abandonó un país y llegó a otro y se rompieron los nexos, el concepto de país emisor y país receptor, sino que entendamos que se generan permanentemente nuevos espacios o campos y quienes se van influyen sobre quienes se quedan. Y quienes se quedan también marcan las relaciones de quienes se van. Hay una creciente conciencia en el mundo de diáspora. Dejó de ser solo el concepto de una dispersión histórica clásica y hoy muchos países reconocen su diáspora, entre ellos México mismo. Dejó de ser algo invisible, asume una visibilidad. Hay nuevos modos culturales. Los que se van tienen identidades en los lugares y tienen identidades de origen. Hay un problema de lenguas múltiples y ciertamente un ejemplo de estas interacciones o relaciones transnacionales es la de flujos de capitales y dentro de ellas las remesas. No es solo lo material, es lo que simboliza los nexos con quienes quedaron, los nexos simbólicos, afectivos, nuevas, digamos, formas de comunidad. De ahí que diría, se crean espacios amplios y, en nuestro caso específico, la frontera como idea que separa dos estados es simultáneamente porosa y rígida. Una de las características hoy, a diferencia del pasado, es que nosotros nos encontramos con nuevas formas del proceso migratorio. Ya no es solo un problema, sobre todo, digamos, en el siglo XIX, que vio realmente avanzar grupos que abandonaban Europa, las criaturas, los hijos del capitalismo, hacia América y se proletarizaban, sino que hoy lo que encontramos es, en primer lugar, la necesidad no solo de atender la figura individual del migrante, sino el concepto de redes de migrantes, cadenas que van generando nuevas formas con las cuales se desplazan colectividades, aun cuando se dé decisiones individuales. Son las redes las que parecen emigrar y por tanto muchas veces ya no tenemos el hecho de que se dé la permanencia de una demanda por
ejemplo, de mano de obra, sino que hay como cierto impasse que genera esto. Las redes permiten minimizar riesgos, permiten apoyos y solidaridades mutuas, facilitan, y hay una serie de factores, sin lugar a duda, que aparecen como fundamentales. Dentro de ellos, sin lugar a duda, el tema del Estado y las políticas migratorias. Nosotros nos encontramos, y yo sugeriría básicamente decir que, y voy a tener que omitir esta información, que son las regiones y países internacionales con mayor población de migrantes, y vemos que realmente hay una dispersión a la vez que una concentración. Pero me quisiera centrar en esto, y es la necesidad de pensar hoy que los mercados laborales en el mundo están segmentados. Es cierto, por una parte, la tendencia global es de países menos desarrollados hacia países más desarrollados. Pero también los países desarrollados han cambiado, sus economías y sus ordenamientos son diferentes, y lo que encontramos es una gran bifurcación del mercado laboral, también dentro lo que se da de la emigración de nuestras regiones. Esto quiere decir que nosotros tenemos en la cúspide una emigración altamente calificada, y es aquella que se ha calificado como la de la alfombra roja, aquella que es más fácil trascender las fronteras, y otras, las de baja calificación, que enfrentan crecientes dificultades. Nuestro país y nuestra región, como seguramente los colegas van a exponer con más detalle, enfrenta y conoce los dos tipos de flujos migratorios. Y nosotros tenemos que repensar cómo ver esto. Seguiremos hablando de fuga de cerebros, captaremos la posibilidad de insertarnos en algo que sería circulación del conocimiento y de cerebros, podríamos ver cuál es la inserción. Y entonces, lo que sí encontramos en los estudios más recientes es que la migración calificada desde nuestra región, la emigración, sin lugar a duda ha tenido un crecimiento sin precedentes. De 1990 al 2007, la población de migrantes calificados de los países de la OCDE creció 111%. Esto es, pasó de 12 millones a 25. Creció también la presencia de la mujer, y el concepto de feminización dentro de la migración calificada aparece como un dato muy interesante. América Latina y el Caribe aparece como la región del mundo con mayor crecimiento relativo de migrantes calificados. Entre 1990 y 2007, la población, o sea, pasamos de cerca de 2 millones a 4.9 millones. De estos, 4.2 lo hizo Estados Unidos. La salida de trabajadores calificados de países pequeños de la zona centroamericana también es marcada, es fundamental. Esto nos lleva, sin lugar a duda, a pensar que los niveles de educación, los niveles de inserción son diferentes, y, sin lugar a duda, creo que marcaría como uno de los datos fundamentales el hecho que la presencia creciente de emigración de América Latina, México y el Caribe ha recompuesto la población hispana, así llamada genéricamente hispana. No tenemos tiempo de detenernos qué significa esto dentro de Estados Unidos. Ahora, los modelos que hoy se presentan frente a nosotros de integración son también complejos, porque mientras yo marqué lo que ha sido el punto de la emigración calificada, sabemos que la emigración no calificada y la no documentada constituye el punto fundamental, aunque en los últimos años con una tendencia decreciente, que hay varios modos de explicar por la situación misma y por las políticas migratorias. Yo quisiera solo señalar, enunciar, en primer lugar, el hecho de que la solidaridad y las redes de grupos étnicos, religiosos y aún regionales
son espacios que facilitan de sobremanera la integración comunitaria. Que hoy vivimos un mundo donde es factible mantener múltiples identidades, donde la apuesta no es a la renuncia, sino a nuevas formas de hibridación, de interacción, a nuevos espacios culturales que benefician no solo a la sociedad receptora, sino también a aquella de la cual se fueron. Porque, en efecto, el tema hoy fundamental es un tema multicultural, una emergencia, como veremos, de un reconocimiento de la diversidad como un modo de ser de los estados y de las sociedades hoy, también un concepto emergente de la sociedad civil como espacios complejos, no uniformes, no hay una sola sociedad civil, sino que está compuesta por grupos que demandan tener una presencia y sobre todo la revisión del concepto de ciudadanía, que históricamente siempre marcó nosotros y los otros. Y hoy la posibilidad de pensar la ciudadanía como algo que convoque a un grupo humano es creciente. Los espacios en este sentido transnacionales, como podríamos verlo, que no se reducen a aquellos que están circulando en la frontera, sino la posibilidad de pensar las relaciones, nos plantean sin lugar a duda diferentes actitudes y políticas. No me puedo detener, pero sin lugar a duda la central que conocemos es el tema de las remesas, que como señalaba previamente, adquiere no solo un peso material, que es fundamental para muchos de los estados, sino sobre todo un peso simbólico de una legítima conexión con los países y no solo el país de origen, porque hoy entendemos que hay movimientos migratorios que tienen más de un estado, más de un destino. De ahí que diría, bueno, sin lugar a duda, sabemos el lugar que tienen hoy por hoy las remesas y ha sido incremental en el mundo y también en nuestros países. En la región hay un cambio. Hay países emergentes que tienen un nuevo lugar. Y permítanme entonces decirles que, mientras que me centré en México como país de emigración, revirtiendo una tendencia histórica cuando América Latina fue país de inmigración, nosotros tenemos que entender que hay una diversidad de circuitos migratorios. Y tenemos una frontera sur que seguramente los colegas también referirán. Los cálculos en torno a la población son variantes extremos, pero también ha llevado a que México sea vista con el concepto de una frontera vertical. Esto es una frontera que inicia en el sur y concluye en el norte, y que hay un